Gracias por invitarme a esta charla. En los próximos 30 minutos voy a revisar los datos más relevantes acerca de la utilidad de la ecografía del primer trimestre como método de screening y de diagnóstico de anomalías fetales. Durante los últimos 20 años, la ecografía del primer trimestre fue el principal test de tamizaje para las principales anomalías de cromosomas. Pero en el año 2011, Dennis Law publicó un estudio acerca de un test prenatal no invasivo para tamizaje de síndrome de Down con resultados superiores a los del test combinado en cuanto a tasa de detección y falsos positivos. Y unos meses más tarde, ya este test estaba disponible en laboratorios de algunos países. Pero al mismo tiempo también hubo grandes avances en la tecnología de imágenes y eso produjo un desplazamiento paulatino de la evaluación de la anatomía fetal desde el segundo hacia el primer trimestre de embarazo. Y actualmente el primer trimestre es el momento en el que se realiza diagnóstico y tamizaje para algunas enfermedades fetales y también se hace tamizaje para complicaciones maternas. Pero en esta charla yo me voy a enfocar en el tamizaje y diagnóstico de patología fetal. La translucencia nucal es un marcador de riesgo para varias patologías. La medición se realiza entre las 11 y las 13.6 semanas y se utiliza para calcular riesgo para las tres principales anomalías de cromosomas, trisomía 18, 13 y 21. Pero también es parte de la evaluación de la anatomía fetal. Hay infinidad de artículos publicados con respecto a translucencia nucal aumentada, pero no hay una uniformidad de criterios para definirla. Algunos utilizan 3 milímetros, otros 3,5, percentilo 95, percentilo 99, pero en términos generales, 3,5 milímetros, que corresponde al percentilo 99, es el valor que más se utiliza, debido a que tiene menos resultados falsos positivos que utilizar el percentilo 95 sin disminuir la sensibilidad de modo significativo. La TN es mayor al percentilo 95 en el 4% de la población general, en el 66% de los fetos aneuploides, en el 22% de los fetos con cardiopatía congénita y en el 12% de los fetos con defectos congénitos no relacionados con anomalías cromosómicas. Es decir, es un signo ecográfico que puede significar un hallazgo transitorio en fetos sanos o puede ser un marcador de patología genética o de defectos congénitos multifactoriales o ambientales. Acá quisiera aclarar algo que es importante y es tener en claro de qué estamos hablando cuando decimos enfermedades genéticas. Hay distintos tipos de enfermedades genéticas, pero en relación al tema que estamos tratando quisiera mencionar tres grupos. En primer lugar están las anomalías del número de cromosomas o aneuploidías, que son anomalías visibles al microscopio óptico y se diagnostican a través de un estudio que se llama cariotipo, y la anomalía de cromosomas más frecuente en nacidos vivos es la trisomía 21. Otro grupo de enfermedades genéticas son las microdeleciones y microduplicaciones, también llamadas variantes del número de copias o CNV por sus siglas en inglés, en las cuales falta o sobra un pedazo muy pequeño de un cromosoma que por su tamaño no se ve en el microscopio y que para diagnosticarlo requiere un test molecular que se llama microarray cromosómico, que normalmente le decimos array. Estas CNVs pueden ser benignas o polimorfismos o pueden ser patogénicas y en esos casos son causa de defectos congénitos y de déficit intelectual. Y el síndrome de microdeleción más frecuente es el de delesión del 22q11.2, antes llamado síndrome de George o velocardiofacial. Y por último están las variantes patogénicas, que antes se les decía mutaciones, que son modificaciones en las secuencias de nucleótidos del ADN y que producen enfermedades de genes únicos. Estos cambios de las secuencias se estudian mediante técnicas de secuenciación del ADN. ¿Sí? Se puede secuenciar un único gen, un conjunto o panel de genes, se puede secuenciar todos los exones, que son la parte codificante del ADN, y que representan más o menos al 1.5 al 2% del genoma completo. Esto permite evaluar más de 20.000 genes. Uno de los síndromes más frecuentes es el síndrome de Noonan, que pertenece al grupo de las rasopatías. Entonces, cuando hablamos de
realizar una punción de vellosidades o una amniocentesis para hacer diagnóstico prenatal, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que disponemos de varias técnicas de diagnóstico prenatal y es importante conocer los alcances y las limitaciones de cada una de estas técnicas. Y lo segundo es que la determinación del fenotipo fetal por ecografía es fundamental al momento de poder decidir cuál es el test más adecuado. Entonces, aclarado esto, volvamos a las anomalías del número de cromosomas, que son las más frecuentes. En el primer trimestre disponemos de test de diagnóstico prenatal, que son el cariotipo, el array, la secuenciación, básicamente, y de test de tamizaje. Las opciones de tamizaje para trisomía 21, 18 y 13 son el test combinado del primer trimestre, ONT+, y el test prenatal no invasivo, o NIPT por sus siglas en inglés, mal llamado ADN fetal en sangre materna, porque en realidad lo que está estudiando es ADN placentario. El test combinado utiliza marcadores ecográficos y bioquímicos de riesgo que, junto con la edad materna, permiten calcular un riesgo ajustado o probabilidad post-test. Entonces, utilizando un punto de corte arbitrario, que generalmente es 1 en 100, dividimos a la población de embarazadas en dos grupos, la de alto y la de bajo riesgo, y le ofrecemos un test de diagnóstico, un test invasivo, al primer grupo. La TN Plus tiene una tasa de detección para trisomía 21 de alrededor del 87% para una tasa de falsos positivos del 5%. El test prenatal no invasivo, en cambio, es un test molecular que consiste en estudiar el ADN fetal libre presente en sangre materna, es decir, no necesita de la ecografía para hacer el cálculo de riesgo. Hay varias marcas en el mercado, diferentes tecnologías, varias plataformas, distintas coberturas, pero en términos generales, la tasa de detección para trisomía 21 es mayor al 99% para una tasa de falsos positivos del 0.35%, es decir, funciona mejor que el test combinado. Pero la TN Plus tiene algunas ventajas, está más disponible, tiene un costo menor, suele estar cubierta por los sistemas de medicina prepaga, además permite evaluar en el mismo momento la anatomía fetal, realizar el cálculo de riesgo para preeclampsia y para restricción de crecimiento intrauterino. El NIPT, por otro lado, tiene mayor sensibilidad para las principales trisomías, menor tasa de falsos positivos, menor tasa de falsos negativos y el punto más fuerte que tiene es que tiene un alto valor predictivo negativo. Por eso es que de estar disponible y de ser posible, por su accesibilidad, podría ser usado como un test de primera línea para tamizaje de las principales anomalías de cromosomas. Pero también se lo puede utilizar en forma contingente al test combinado, es decir, que la realización del NIPT va a depender de cuál sea el resultado del test combinado. La utilización como test combinado fue evaluada en muchos estudios, este es uno de ellos. En el 2016 el grupo de Nicolaides lo que hizo fue dividir a las pacientes en 3 grupos en vez de en 2, las de riesgo elevado, riesgo intermedio y riesgo bajo, y en las pacientes con riesgo intermedio, que son las que tienen un riesgo entre 1 en 100 y 1 en 2500 y que representan el 25% de la población, les ofreció realizar un NIPT. Si el resultado era negativo, las reclasificaba como bajo riesgo, y si era positivo o no informativo, se ofrecía un estudio invasivo. Y esto permitía mantener la misma tasa de detección con una significativa reducción de los falsos positivos con respecto a la TN Plus y en un costo considerablemente menor que realizar NIPT a todas las pacientes. Pero en realidad las pacientes con riesgo elevado, mayor 1 en 100, y esto es importante, les ofrecía optar entre realizar un estudio invasivo o realizar un NIPT. De haber realizado el test combinado, seguido de estudio invasivo en todas las pacientes que le da riesgo elevado, la tasa de detección para trisomía 21 sería, como dijimos antes, alrededor del 87% para una tasa de falsos positivos del 3.4%. En el test contingente, en cambio, la tasa de detección para trisomía 21 sería o hubiese sido del 97%, ¿sí? Habiendo tenido que realizar el NIPT solamente al 25% de la población y habiendo tenido una tasa de falsos positivos y por lo tanto de estudios invasivos considerablemente menor.
El punto interesante acá es que de las pacientes del grupo de alto riesgo solamente optaron por hacer un estudio invasivo el 38%, mientras que el 62% prefirió realizar un NIPT. De manera que en la práctica la detección para trisomía 21 fue del 91%, es decir, que independientemente de la performance de un test de screening, la elección de la paciente tiene un impacto considerable en la tasa de estudios invasivos y en la cantidad de recién nacidos con trisomía 21. Otro estudio prospectivo danés comparó los resultados entre las dos estrategias que utilizaban el test combinado como primera línea de tamizaje para trisomía 21. En una de las estrategias dividían a las pacientes en alto y en bajo riesgo con un punto de corte de 1 en 300 y se ofrecía un estudio diagnóstico solamente a las pacientes de alto riesgo. En la otra estrategia dividía a las pacientes en 3 grupos y ofrecía el NIPT a las de riesgo intermedio, que en este caso eran las comprendidas entre 1 en 100 y 1 en 1000. Cuando comparó ambas estrategias vio que la utilización del test contingente tenía una tasa de detección que era muy similar a la del test combinado, utilizando como punto de corte 1 en 300, pero con la ventaja de tener una menor necesidad de estudios invasivos, la posibilidad de realizar ecografía en el primer trimestre y un costo mucho menor. Entonces, si para el NIPT funciona mejor, el NIPT no requiere la ecografía, podríamos hacer ese test en primer trimestre y después en segundo trimestre hacer una ecografía para detección de los defectos congénitos, porque el screening para defectos congénitos en verdad sigue siendo en el segundo trimestre. Entonces, este estudio lo que hicieron Bardi y colaboradores fue evaluar qué es lo que pasaría si ofrecieran ese test como primera línea sin hacer una ecografía. Entonces, lo que vieron es que de todos los fetos con una translucencia nucal aumentada en el primer trimestre, aproximadamente el 43% tenían alguna patología y era más probable a mayor valor de la translucencia nucal. 23% aproximadamente tenían las anomalías cromosómicas más frecuentes y esas hubieran sido diagnosticadas con un NIPT. Pero 5.4% tenían otras anomalías cromosómicas que no hubieran sido diagnosticables con el NIPT, pero sí con un cariotipo. Aproximadamente aproximadamente un 2% tenían anomalías submicroscópicas que podrían haber sido diagnosticadas a través de un microarray, un 2% tenían patología a nivel de genes que solamente podrían haber sido diagnosticados con una secuenciación y un poco más del 9% tenían anomalías estructurales no relacionadas con patología genética y de estas el 50% eran visibles en el primer trimestre. Entonces, ¿qué concluyen? Dicen que teniendo en cuenta que los defectos congénitos estructurales son más frecuentes que las anomalías cromosómicas, tiene sentido realizar ecografía con evaluación de la translucencia nucal en las pacientes que decidan utilizar el NIPT como test de screening de primera línea. La tasa de detección de los defectos congénitos en el primer trimestre depende de varios factores. En primer lugar, depende de la población en la que se realiza. En la población de alto riesgo, la tasa de detección de defectos congénitos es casi el doble que en la de bajo riesgo. Y esto podría explicarse, primero, porque es más probable que una paciente con riesgo elevado sea derivada con especialistas de mayor experiencia. También es más probable que el operador preste mayor atención sabiendo que la paciente tiene mayor riesgo para defectos congénitos. Y también es más probable que este especialista trabaje con mejores equipos. Pero hay otros factores que se asocian con una mayor tasa de detección, como el uso de protocolos estandarizados y el uso de checklists, donde uno pueda ir viendo cuáles son los órganos y las estructuras que es necesario ver y las vaya siguiendo ese orden para que no quede nada en el camino. En general, la vía transabdominal permite una vista global del feto, de la placenta, del útero y los anexos, y se utilizan transductores
lineales o curvos de alta frecuencia, y en la mayoría de los casos esta vía va a ser suficiente para una evaluación completa. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que la visualización por esta vía no es óptima y es mejor utilizar la vía transvaginal, o muchas veces la combinación de ambas vías es la que permite una mejor tasa de detección. ¿Por qué? Porque la vía transvaginal no solo que no tiene que pasar por la pared abdominal, el ultrasonido, sino que además utiliza transductores de mayor frecuencia. La utilidad del Doppler color algunas veces agrega información, especialmente en la evaluación del corazón, de la inserción del cordón y para visualizar las arterias umbilicales. La tasa de detección en primer trimestre también depende de la edad gestacional, en la cual está haciendo el estudio, siendo mejor después de las 12 semanas de gestación. El índice de masa corporal materno también es importante. A mayor índice de masa corporal, menor es la tasa de detección. Y por último, la tasa de detección también va a depender del tipo de defecto. Hay algunos defectos que son visibles en el 100% de los casos en el primer trimestre y otros 0%. Muchas veces hay otros tipos de defectos que tienen una tasa de detección variable. Ejemplos de detección que se pueden ver en el 100% de los casos son la anencefalia, la acrania, la megavejiga, ectopia cordis, ¿sí? Los defectos del cierre de la pared abdominal. Eso se pueden ver casi en el 100% de los casos. Los que no se pueden ver nunca son los que todavía no han aparecido o todavía no son visibles. Por ejemplo, las anomalías, los trastornos de la migración neuronal, las obstrucciones intestinales, un quiste de ovario, bueno, esos no son visibles. Acá es importante tener en cuenta que hay defectos que se pueden ver en el primer trimestre y que son letales y que no deben ser pasados por alto, ya que en caso de que la paciente decida la interrupción del embarazo, la probabilidad de complicaciones maternas es menor a menor edad gestacional. De modo global, la tasa de detección en el primer trimestre es cercana al 30%, aunque hay diferencias notables entre los diferentes estudios. El scan o la evaluación de la anatomía del primer trimestre de ninguna manera pretende reemplazar la del segundo trimestre. La tasa de detección en el segundo trimestre sigue siendo superior, pero en el tercer trimestre es inferior a los dos otros trimestres, pero siempre hay que tener en cuenta que cada vez que hacemos una ecografía es una oportunidad para intentar un diagnóstico de algún defecto que pudo haber sido pasado por alto. Esta diapositiva lo que observamos son algunos tipos de defectos diagnosticados en el primer trimestre. Arriba a la derecha vemos un feto con micrognatia, más abajo riñones ecogénicos, más abajo a la derecha una megavejiga, a la izquierda vemos una anomalía de cloaca visible entre las 11 y las 13.6 en el momento de hacer el screening. Entonces queda claro que la ecografía es importante en el primer trimestre, pero ¿en qué momento del primer trimestre tendríamos que realizarla? Porque si la paciente va a hacer un test combinado, bueno, tiene que ser entre las 11 y las 13.6, que es el momento en el que se realiza. Pero si decide realizar una IPT, ¿cuándo debería hacerla? Porque acá tenemos una encrucijada, ya que por un lado el NIPT lo puede hacer a partir de las 9, 10 semanas y en una semana tiene el resultado. Una paciente que hace este estudio es porque quiere tener información lo antes posible. Pero por otro lado la ecografía tiene una mayor tasa de detección para defectos congénitos hacia fines del primer trimestre. Varios estudios evaluaron la importancia de realizar una ecografía justo antes de realizar el test prenatal no invasivo. ¿Por qué? Porque la presencia de un embarazo detenido, el hallazgo de efectos estructurales o una translucencia nucal mayor a 3,5 o un error en el cálculo de la edad gestacional modifican el asesoramiento entre el 10 y el 16% de las pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de encontrar hallazgos ecográficos o en el caso de encontrar una translucencia nucal mayor a 3,5, no vamos a hacer una NIPT, sino que la indicación es hacer un estudio de diagnóstico invasivo. ¿Sí? Si en la ecografía previa no encontramos ningún hallazgo, bueno, en esos casos se puede ofrecer proseguir con el NIPT y ver si el resultado es positivo o no informativo, se ofrece
la confirmación a través de un diagnóstico invasivo. Pero es frecuente que las pacientes concurran a realizar la evaluación de la anatomía del primer trimestre después de haber realizado el NIPT, ya conociendo el resultado o con un resultado pendiente. Entonces, en este caso, si yo tengo un NIPT negativo, ¿no?, ante el hallazgo de anomalías estructurales o de una translucencia nucal mayor a 3,5, ¿tengo que ofrecer igual un estudio invasivo? La respuesta claramente es que sí, por varios motivos. El principal es que hay que recordar que el NIPT no es un test de diagnóstico, es un test de screening, y que tiene una tasa de detección y un valor predictivo negativo muy alto para las principales trisomías. Esas tasas de detección y esa tasa de predicción no son las mismas para otras anomalías de cromosoma o para síndromes de microdeleción y microduplicación que sí pueden ser diagnosticados a través de test invasivos. La probabilidad de encontrar una anomalía cromosómica en el cariotipo convencional está en relación directa con el valor del ATN, es decir, a mayor valor del ATN, mayor probabilidad de encontrar una anomalía de cromosomas. Pero lo mismo pasa con las trisomías autosómicas infrecuentes, que se les llama RATs, con las variantes del número de copias, con las anomalías de los genes y con los defectos estructurales, es decir, a mayor valor de translucencia, aumenta la probabilidad de todas estas patologías. Y esto es importante recordarlo en el momento del asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque el NIPT va a detectar la mayoría de las trisomías, ¿sí?, de la primera columna, 21, 18 y 13, pero no va a detectar las anomalías cromosómicas menos frecuentes, las submicroscópicas o las anomalías de los genes. ¿Cuál es el rédito diagnóstico del array sobre el NIPT? Es decir, una paciente que se hace un NIPT le da negativo. ¿Cuánto más diagnostico yo si a esa paciente le hago un microarray? Bueno, diagnostico entre el 3,5 al 6,1%, es 4% en la serie más grande, con un intervalo de confianza entre 2 y 6. Es decir, que permite un diagnóstico extra en el 4% de las pacientes con una translucencia nucal mayor a 3,5. Si no es posible realizar un microarray, obviamente hay que hacer un cariotipo convencional. Otro estudio también realizado en fetos que tienen una translucencia nucal mayor al percentilo 99 y un NIPT negativo da resultados muy similares, y concluyen que el NIPT no parece ser un test muy útil en pacientes con TN aumentada, ya que no diagnostica un porcentaje importante de anomalías de causa genética que sí podrían diagnosticar los test invasivos. Pero también dijimos que la translucencia nucal aumentada podía deberse a variantes patogénicas y que estas variantes patogénicas se estudian a través de métodos como de secuenciación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un feto con una translucencia nucal aumentada y un microarray normal tenga una variante patogénica en el exoma? Bueno, y este es un paper de una revisión sistemática muy reciente en fetos con una translucencia nucal mayor al percentilo 99 y vieron que el rédito diagnóstico del exoma fue 4% por encima del array, el cual es un número similar al rédito del array sobre el NIPT. Entonces, en síntesis y para recordar, en fetos con translucencia nucal mayor a 3,5, el array tiene un rédito diagnóstico del 3 a 6%, 4% en estudio más grande, por encima del NIPT, y que el exoma tiene un rédito diagnóstico del 4% por encima del array. Ahora, una situación bastante diferente es cuando en la ecografía del primer trimestre se detecta uno o más defectos estructurales, porque en esa situación el rédito diagnóstico del array y del exoma sobre el NIPT es mucho mayor que para translucencia nucal aumentada. En fetos con hallazgos ecográficos, el NIPT se calcula que no detecta alrededor del 8% de las anomalías cromosómicas presentes en el cariotipo y del 16% de las presentes en el microarray. Entonces,
La presencia de anomalías en la ecografía aumenta la probabilidad de anomalías cromosómicas y es indicación de cariotipo. Ahora, hay defectos que tienen mayor asociación con anomalías de cromosomas que otros, como por ejemplo higroma quístico, hidrops, holoprosencefalia, megavejiga, onfalocele. Son defectos que su sola presencia tiene una muy alta asociación con anomalías de cromosomas. Entonces, de ser posible la realización en fetos con hallazgos ecográficos, la realización del array es mejor. ¿Por qué? Porque diagnostica un 6% más con respecto al cariotipo convencional en caso de defectos únicos y hasta un 12% más en caso de defectos múltiples. Entonces, si el array es normal, ¿cuál es la probabilidad de diagnosticar una enfermedad de genes únicos mediante un exoma? Mismo ejercicio que hicimos con la translucencia nucal. Array negativo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un exoma? Bueno, el rédito diagnóstico acá es mucho más alto que con la translucencia y es de alrededor del 30%. Esta revisión, que es de 2021, incluye como 4.300 fetos en los que hicieron exoma. Cuando el array fue negativo, encontraron esa cifra, el 31%. Pero acá hay algo que es muy importante y es cuando discriminaron entre fetos que tenían hallazgos compatibles con enfermedades de genes únicos, el rédito diagnóstico fue mayor, fue del 42%. Y en cambio, cuando no se sospechaba enfermedades de genes únicos, el rédito fue de aproximadamente un 15%. Cuando la indicación de hacer una secuenciación exómica era por una translucencia nucal aumentada con array normal, el rédito diagnóstico, coincide con lo que dijimos antes, es muy bajo. Y el rédito, al igual que lo que ocurre en el array, en el rédito del exoma depende también del sistema involucrado. ¿Sí? En el caso del exoma, el rédito es mayor si las anomalías son esqueléticas, neuromusculares, multisistémicas o del sistema nervioso. Mucho más que en otros, por ejemplo, en caso de hidrops en caso de anomalías gastrointestinales o del sistema respiratorio. Los mismos autores publican un estudio sobre 213 fetos con una translucencia nucal aumentada y los divide según tengan o no anomalías estructurales asociadas. Y el rédito diagnóstico, bueno, como habíamos dicho, fue muy bajo en fetos con translucencia nucal aumentada, aislada y array normal. En cambio, en fetos que posteriormente presentaron anomalías adicionales luego de las 14 semanas, el rédito diagnóstico fue del 32%, bastante similar a el rédito que tenían originalmente los fetos con translucencia nucal aumentada no aislada, que era del 22%. Por lo tanto, a mí me parece importante remarcar acá dos puntos. El primero es que la evaluación cuidadosa de la anatomía en el primer trimestre es fundamental para definir el fenotipo fetal. Y segundo, que es útil guardar ADN en el momento de realizar un estudio invasivo para eventuales estudios moleculares cuya indicación surgiera más adelante. Porque cuando estamos en primer trimestre y vemos una translucencia nucal aumentada aislada, en realidad puede ser aparentemente aislada y que en estudios en ecografías posteriores aparezcan hallazgos asociados y ahí por ahí la utilidad de realizar un exoma o el rédito diagnóstico que vamos a obtener es mucho mayor. En síntesis entonces y para recordar, en fetos con defectos estructurales el array tiene un rédito diagnóstico del 6% por encima del cariotipo y el exoma tiene un rédito diagnóstico de alrededor del 30% por encima del array. ¿Qué valor tienen hoy los marcadores secundarios del screening combinado? ¿Se deben seguir incluyendo o no se deben seguir incluyendo en el cálculo de riesgo para aneuploidía? Si de ser así, ¿lo tenemos que medir en todos los fetos o solo en algunos? O los tenemos que descartar directamente pero para la medición o el cálculo de riesgo, pero utilizar únicamente como tamizaje de efectos cardíacos. Bueno, por un lado, la inclusión de estos marcadores en el cálculo de riesgo aumenta la tasa de detección al 96%. Pero por otro lado, son muy complejos de evaluar, necesitan profesionales muy capacitados, prolongan el tiempo del estudio y son variables dicotómicas que
modifican sustancialmente el riesgo para arriba o para abajo. Entonces, por todos estos motivos, la recomendación hoy es que es aceptable incluirlos en el cálculo de riesgo cuando son realizados por personal certificado y además que hayan sido evaluados mediante auditorías internas como la que provee la Fetal Medicine Foundation, y solamente cuando vean que están utilizados o se están midiendo de forma adecuada, ahí sí podrían ser incluidos en el cálculo. De otra manera, lo aconsejable es que no. Estos marcadores del primer trimestre para aneuploidías también se asocian, algunos de ellos, con riesgo aumentado para cardiopatías. El aumento del ATN, la regurgitación del flujo en la válvula tricúspide y el flujo reverso en el ductus venoso se asocian con más riesgo para defectos cardíacos tanto en fetos euploides como en fetos aneuploides. Vemos que a mayor valor de TN, mayor será la probabilidad de defectos congénitos, y la presencia de una translucencia nucal mayor a 3,5 aumenta 12 veces el riesgo con respecto a las pacientes con una translucencia nucal normal. La medición de los tres marcadores en forma conjunta permite detectar aproximadamente el 58% de los fetos con cardiopatías para una tasa de falsos positivos del 8%. Y actualmente igual quisiera aclarar que el screening para defectos cardíacos se sigue realizando en el segundo trimestre, que es cuando hay mejor visualización. Sin embargo, con ecógrafos adecuados, con personal muy entrenado, más de la mitad de los defectos cardíacos mayores podrían ser detectados en la ecografía del primer trimestre si, además de utilizar el corte de las 4 cámaras, se utilizan los tractos de salida, el Doppler color, ¿sí? Y, repito, hecho por personal altamente capacitado. Permiten tasas de detección muchísimo más altas que las que se logran con el corte de 4 cámaras, que es solamente el 32%. Y para finalizar, yo quisiera reflexionar acerca de cuál es la información que nosotros ofrecemos a las pacientes en el primer trimestre. Lo más frecuente es ofrecer tamizaje para síndrome de Down, ¿sí? Las pacientes lo que quieren saber es si van a tener un chico sano, y es frecuente que tengan un concepto equivocado, generalmente sobrevalorado, acerca de los alcances y las limitaciones del test combinado y del NIPT. El tamizaje para síndrome de Down no es suficiente. Si bien disponemos de muy buenos estudios de diagnóstico y de muy buenos estudios de screening, la realidad es que es importantísimo realizar un estudio detallado de la anatomía en el primer trimestre, el cual, como dije, no reemplaza el segundo trimestre, pero es importante realizarlo con una medición adecuada de la translucencia nucal, independientemente del método de tamizaje para anomalías cromosómicas que se vaya a utilizar. Y de este modo, el asesoramiento con respecto a la necesidad de realizar estudios invasivos y la selección de estos estudios va a ser mucho mejor. Muchas gracias.